¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? Gloria a Dios. Estamos emocionados con Juanca. Vinimos juntos desde Córdoba. Gracias, amigos. Hicieron increíble. Gloria a Dios. Me presento, mi nombre es Nico. Como bien dijo acá el pastor David. Junto con mi esposa tenemos 3 hijos, el tercero está en camino, Amadeo, Gael y Vittorio. Somos parte de la iglesia Toma tu Lugar en Córdoba, Argentina. Yo soy coordinador de nuestro instituto que se llama TTL Training. Es un centro de entrenamiento donde tanto para los líderes de nuestra iglesia como personas en las naciones, de manera presencial, de manera online, buscamos que cada persona pueda descubrir su llamado y pueda tomar su lugar en el plan de Dios. Porque creemos que Dios va a tomar su lugar en esta tierra porque le pertenece, pero eso lo va a hacer porque hay una iglesia encendida, fiel y perseverante hasta el final, que toma su lugar en el plan. Así que esta mañana venimos junto con Juanca con la carga en el corazón de compartir un poco esto. Yo me lo olvidé, me quedó adentro. Tuve, por gracia de Dios, el desafío y la posibilidad de escribir un libro hace 2 años en conjunto con Marcos Brunet, que es el pastor también en nuestra iglesia. Y es un libro que se llama Toma tu lugar en el plan de Dios, porque en ese libro desarrollamos los 4 fundamentos en los que creemos que la iglesia debe perseverar para que el plan de Dios sobre esta tierra se cumpla. Porque ¿quién puede creer conmigo? Y lo vamos a ver bíblicamente. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Ahora dígalo como que lo cree verdaderamente. Dios tiene un plan. Y eso es lo que dice Efesios 1, del 7 al 9. Y en la versión NTV me gusta mucho porque comienza diciendo, Dios tiene un plan y el plan es el siguiente, 2 puntos. Yo soy docente de profesión y cuando las cosas se vuelven así tan didácticas y tan pedagógicas me gusta, porque es claro, porque cuántas veces en nuestra vida nosotros tal vez hemos dudado o estado confundidos preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Quién hizo alguna vez esa oración? No me mientan. O solo yo la hice, ¿no? Señor, revélame, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿No? ¿Alguno hizo esa oración? Gracias por la sinceridad. Los que no levantaron la mano, no sé si les creemos, pero... Y dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el versículo 10 y 11 nos revelan específicamente cuál es este plan. Así que si alguna vez hiciste esta oración, yo vengo a decirte que el plan de Dios no es un misterio que debes pasar tu vida descubriendo, sino que es una revelación que ya está dada en las Escrituras. Así que dé gracias a Dios por las Escrituras, porque la Biblia es el manual de instrucciones que nosotros necesitamos para tener una vida de fe que persevera hasta el final. Sí, a veces no necesitamos nuevas palabras ni nuevas predicaciones, y gracias a Dios por la enseñanza, por los maestros, por los libros que hemos leído, pero la palabra de Dios es una sola. Y lo que necesitamos es conectarnos con la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Porque esto no es un libro que Dios te dejó muerto, no es palabra muerta, es para que podamos tener una vida de intimidad y de vínculo con el Dios de la palabra. La Biblia es el único libro que nosotros leemos siempre en presencia del autor. Así que cada vez que vos abras las Escrituras, no estés solo buscando
cuál es el versículo del día para bendecir tu vida, sino que puedas encontrar a dónde está el Dios de la palabra que se me está revelando. Nosotros podemos encontrar en cada una de las palabras de este libro la revelación de Jesús, porque toda la Biblia relata una sola historia que nos conduce a un hombre que tiene un plan. Toda la Escritura nos conduce a Jesús y cómo Él está desarrollando su plan para cumplir el propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, Efesios 1:9. Dice que a su debido tiempo, si está ahí el versículo 10, el versículo que sigue, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Diga conmigo, las pondrá bajo la autoridad de... ¿La autoridad de quién es? No es del gobierno de turno, no es de una persona o un líder religioso, no es de un influencer o de un gran jugador o de un influenciador. Todas las cosas estarán bajo la autoridad del único que merece la gloria, y ese es Cristo. Y ahí Pablo es muy claro. Todas las cosas que están en Él y todas las cosas que están en la... Así que Dios no tiene un plan para llevarte a vos al cielo. Él tiene un plan que va a hacer que el cielo venga a la tierra. El mensaje de las Escrituras, el mensaje del Evangelio, no es cómo vos vivís tu vida para un día irte al cielo, sino cómo vivimos nuestra vida para colaborar que el Dios que creó todas las cosas venga a esta tierra y gobierne para siempre, de manera real y concreta. Así que este es el plan. Un día los cielos y la tierra se reunirán para siempre y nosotros viviremos con Jesucristo en esta tierra todos los días de nuestra vida por la eternidad. Y Él va a reinar, Él va a reinar, Él va a reinar nuestras naciones, Él va a reinar nuestra casa, Él va a reinar nuestra vida, nuestros hijos, nuestros lugares de trabajo. Él va a reinar de manera real, concreta y literal. Y un día eso va a suceder. Y este es el plan que Dios está creando desde el principio. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos siendo parte de este plan. Así que, ¿quién quiere ser parte del plan de Dios? ¿Quién quiere ser un colaborador del plan de Dios? Porque Dios no te llamó simplemente a venir domingo tras domingo a ocupar un asiento en este lugar. Dios te llamó a ser un colaborador. Dios te llamó a ser una persona que persevera para colaborar con su plan. Así que nosotros no somos consumidores, somos colaboradores. Y esto es muy bueno porque nos saca de la comodidad, ¿no? A veces vivimos muy cómodos, siempre es una bendición y un regalo de Dios poder entrar semana a semana a un lugar donde hay presencia de Dios, donde hay adoración, donde hay músicos que nos dirigen. ¿Saben qué? Yo soy profesor, Juanca es un gran el líder de adoración, es productor musical, pero yo no tengo esa unción. Así que yo hoy no voy a cantar, por respeto a ustedes más o menos. Pero ¿saben qué? Un día descubrí que no se trata de esperar el fin de semana para venir a adorar al Señor, sino se trata de ser adoradores en el lugar donde Dios te puso todos los días. Y
Y cuando nosotros adoramos, déjame decirte, a todos los que no cantan bien igual que yo, a Dios no le interesa la afinación de tu voz. Dios escucha la obediencia de tu corazón. La verdadera adoración es una vida de obediencia que nace de un corazón rendido. Pero es muy importante entender algo, que en este plan en el cual somos llamados a ser colaboradores, tenemos una asignación muy importante. Porque de la misma manera que Dios está desarrollando su plan, déjame decirte que la Biblia nos revela que hay un enemigo, que es Satanás, que odia a Dios, odia su creación, odia al ser humano, odia a Jesucristo. Es aquel que niega al Padre y que niega al Hijo. Y él, de la misma manera que Dios está comprometido a redimir la tierra, Satanás está comprometido a destruir la tierra adormeciendo a la iglesia. Y entonces los apóstoles dicen que Satanás ha puesto un velo y muchos tienen el entendimiento velado, entenebrecido. Pero Dios tiene una buena noticia, el Evangelio. El Evangelio de Dios es la buena noticia que quita el velo y nos alinea a su plan. Y entonces ahí es cuando Pablo ora, que le resplandezca en el entendimiento, que su entendimiento sea resplandecido con la luz del Evangelio. Y por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es lo que necesitamos. El Evangelio es poder de Dios. Y nuestro llamado entonces es a perseverar. Y esto es lo que dice Jesús en Mateo 24, del 11 al 11, 13 y 14, 11, 12 y 13, perdón. Entonces Jesús está hablando de cómo se va a ver en la vida de la iglesia esta dinámica desde el momento que se crearon todas las cosas hasta que el plan de Dios se cumpla en totalidad. Y Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, es interesante que Satanás es astuto. Él no va a venir simplemente de una manera estrepitosa a engañar tu vida. Dice que sin darnos cuenta, por haberse aumentado cada vez más la maldad, el amor de muchos de a poco comenzará a enfriarse, comenzará a apagarse, hasta que un día nos daremos cuenta que hemos perdido por completo nuestra fe. Esa es la mala noticia de este mundo. La mala noticia de este mundo es que nuestro corazón está quebrado por el pecado y que nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos que Jesucristo restaure nuestro corazón y nos dé vida cuando reconocemos que lo necesitamos a Él. Y Él nos infunde con la vida y vuelve a encender el fuego en nuestro corazón. Pero luego de que Jesucristo hace eso, nos da una asignación. Y eso es lo que dice en Mateo. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? No quiere decir que nosotros tenemos que hacer cosas para ser salvos, sino que la vida del cristiano, una vez que Jesús te salva, es una vida de perseverancia. Que no vamos a poder llegar a la meta si toda nuestra voluntad no está comprometida con perseverar hasta el final. Y así que yo creo que en esta mañana vine a hablar con una iglesia que es la que quiere perseverar hasta el final. ¿Quién quiere perseverar hasta el final? ¿Quiénes son los de acá que dicen, Señor, tú me salvaste y yo voy a hacer que mi vida valga la pena porque vamos a perseverar fieles hasta el final? ¿Quién quiere encender su corazón para ser parte de la perseverancia del cielo? ¿Quién quiere encontrarse un día con Jesucristo y que Jesús te mire a los ojos y te diga, buen siervo y fiel, has guardado la fe?
Entra en el gozo de tu Señor. Somos una iglesia que va a perseverar. Oro en el nombre de Jesús, que se encienda la llama en nuestro corazón para perseverar. Porque la vida del creyente es una vida de perseverancia. La perseverancia no es algo que surge de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída tiende a la separación. Pecado es separación. Pecado significa aislamiento. Pero el Espíritu nos hace perseverar. El Espíritu es el Espíritu de la promesa para aquellos que lo esperaron en el aposento alto. Y el Espíritu Santo descendió y Él nos da el poder para perseverar. Y entonces la palabra perseverar aquí es una palabra que significa upomeneo. Es mantenerse firme bajo la presión. Y entonces profetizo en el nombre de Jesús que vas a tener el poder del Espíritu para no quebrarte bajo la presión. Esto no es psicología positiva, esto es el Evangelio de Dios, que va a haber una iglesia que va a soportar la presión del sistema de este mundo. Que cuando vengan las tinieblas y las tinieblas cubran la tierra, de la iglesia brotará la luz del Evangelio que va a brillar las naciones, porque estaremos perseverando, resplandeceremos con la gloria de Cristo. Esto es lo que hizo Jesús en Hebreos. Jesús perseveró, dice que soportó la cruz, es el mismo término. Soportó la cruz por la gloria que Él tenía por delante. Y entonces eso significa que Jesús no estuvo ahí aguantando a duras penas la cruz. Jesús fue fiel hasta el final. Y las tinieblas cubrieron la tierra, pero al tercer día Él resucitó. Porque todo lo que muere en Cristo resucita en gloria. Todo lo que muere en Cristo. Muchos de acá han sepultado muchas cosas por amor a Cristo. Tal vez relaciones, ofertas, cosas que tuviste que entregar a los pies de Cristo. Pero todo lo que muere en Cristo resucitará en gloria. Y así que este es nuestro llamado, a perseverar hasta el final. Pero la gran pregunta es, ¿en qué debemos perseverar? ¿O no? ¿Alguien quiere saber en qué? ¿Cortamos acá y ya dejamos, seguimos o qué hacemos? Seguimos. ¿Quién quiere saber en qué es lo que debemos perseverar? ¿Cuál es el llamado para cada uno de nosotros? Y como iglesia, ¿a qué fuimos llamados a perseverar? Y esto es algo muy claro que aparece en Hechos 2, Hechos 2:42. Hay una regla que se utiliza en la teología que se llama la regla de la primera mención. Eso quiere decir que cuando aparece por primera vez una palabra en las Escrituras, es muy importante porque va a determinar cuál es el significado de esa palabra en toda la Biblia. ¿Sí? Porque la Biblia no son muchas historias interconectadas simplemente. La Biblia relata una sola historia de Génesis a Apocalipsis, que lo que comenzó en el huerto del Edén y el ser humano perdió a causa del pecado. Jesucristo vino a esta tierra para reconciliar el cielo y la tierra. Y Él murió en una cruz. Pero Él no solo murió, al tercer día resucitó. ¿Y saben qué? No solo resucitó, Él ascendió a los cielos con su cuerpo físico. ¿Y sabe qué? Todavía hay una esperanza que nosotros tenemos. Que el mismo Jesús que ascendió a los cielos, ese mismo Jesús, la Biblia dice que un día va a regresar físicamente, visiblemente, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá, los justos y los injustos, lo van a ver volver, todo ojo lo verá y Él regresará y reinaremos con Él para siempre. Así que la historia de Dios no se trata de cómo Jesús te salvó para un día llevarte al cielo, sino que se trata de cómo Jesús
te salva de tu propia historia y te une a la de Él. Y ahora te convierte en un colaborador para que seas de los que hagan que Jesús regrese a la tierra. Y para que suceda eso, Dios nos llamó, Jesús mismo nos llamó a perseverar hasta el final. Y Hechos 2:42, esto es lo que dice. Es la primera mención de lo que la iglesia hacía después del día del Pentecostés. Sí, sabemos que en el día del Pentecostés había 120 que habían permanecido en el aposento alto y recibieron al Espíritu Santo. Y luego eso se empezó a expandir y se empezó a cumplir lo que Jesús les dijo a sus discípulos, desde Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero lo primero que hacía la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién quiere perseverar hasta el final? 4 cosas, nada más. ¿Cuántas veces estamos tan preocupados por tantas cosas y Dios nos está diciendo solo 4 cosas? Enfócate en estas 4 cosas y un día yo voy a regresar y voy a recompensar a los que hayan perseverado hasta el final. Solo 4 cosas. Miren qué sencillo se vuelve la vida cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios no dice tenés que hacer esto. No es un checklist de cosas que debemos cumplir, sino que Jesús nos rescató y Él nos llenó de su poder y solo nos dice estén atentos, perseveren en estas 4 cosas y les puede asegurar que van a vivir una vida fiel y un día se van a encontrar con Jesús y habrán perseverado hasta el final. ¿Quién quiere descubrir de qué se tratan estas 4 cosas? ¿Quién quiere tener este manual de instrucción para perseverar? Así que nosotros como iglesia, como casa en Córdoba, también es parte de la currícula de nuestro instituto, tradujimos estas 4 cosas como si fuesen 4 patas de una mesa, ¿no? ¿Está la imagen de la mesa ahí? Nosotros llamamos a esto la iglesia de Hechos 2:42, ¿no? La mesa de la perseverancia. Y entonces dice que la iglesia perseveraba en, diga conmigo, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Quién quiere ser parte de la mesa de la perseverancia? Porque cuando nosotros somos fieles en desarrollar las patas de la mesa, entonces la gloria de Dios reposa y llena toda la tierra. Y a veces no significa, te vas a dar cuenta cuando hablemos, de que no es algo que no estemos haciendo, sino que nos tenemos que dar cuenta que por momentos necesitamos tomar conciencia de la pata de la mesa que estamos fortaleciendo, porque eso nos va a dar cuenta de que a veces tenemos una pata más floja que la otra, o una pata más corta que la otra. No sé si les pasó, a mí me pasa, y yo que soy medio ordenadito me pone un poco loco, que te sentás en una mesa, tal vez saliste a comer a un lugar, o estás en un mall, en un centro comercial, y te sentás en una mesa y te apoyás y la mesa empieza, ¿no? Se empieza a tambalear toda. Y decís, ay, y ves las patas y siempre hay una que es como que le falta nada, es 1 milímetro que le falta. Decís, mira, 1 milímetro que le falta y todo lo que se mueve. Y entonces, ¿qué hacemos?
la empezamos a emparchar. Agarramos la servilleta, doblamos la servilleta así, empezamos a poner la servilleta abajo, empezamos a ver, no, ¿cuántos hicieron eso? ¿O no? ¿O yo soy el único loco que intentó enderezar una mesa? ¿No? Y muchas veces nuestra vida se ve así, emparchada, intentando de arreglar con un topetito, con una servilleta, con lo primero que vemos, intentar arreglar algo que en realidad Dios nos está diciendo, yo no estoy queriendo que vos metas parches a tu vida, yo te quiero transformar de adentro hacia afuera para que tu vida se vea como una mesa sólida, de madera maciza, que va a sostener la gloria de Dios y que cuando venga a medio de la noche y venga la presión, tu vida no se va a quebrar, tu familia no se va a quebrar, tu corazón no se va a quebrar, vas a perseverar hasta el final, pero para eso es necesario desarrollar las 4 patas de la mesa. Y estas 4 patas las tradujimos en 4 nombres de manera práctica. ¿Cómo se ve la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones de manera práctica en nuestra vida y en la vida de la iglesia? ¿Cómo es que esto se ve? Así que nosotros le pusimos el nombre de la doctrina de los apóstoles. Si la palabra doctrina ahí es didache, que es enseñanza. Entonces, la enseñanza apostólica tiene que ver con creer en el evangelio completo. Diga conmigo, doctrina de los apóstoles es creer en el evangelio completo. Punto número 2, la comunión unos con otros es ser la iglesia gloriosa. Efesios 5 y Apocalipsis 19 hablan de que Jesús se está preparando para sí mismo una iglesia que es gloriosa. Y es gloriosa porque dice que es una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de una institución religiosa, ni siquiera estoy hablando o de una denominación o como de algo abstracto. Déjame decirte, cada uno de nosotros es parte de esa iglesia gloriosa que Jesús está preparando. Entonces, cuando dice que Jesús está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino, que son las obras justas ¿de quiénes? De los santos, dice la palabra. Así que tú eres parte de esa iglesia gloriosa. Dios está lavando tu vida. Él te está purificando. Él te está vistiendo con ropas blancas. Él está purificando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. Él nos está haciendo irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, dice 1 Tesalonicenses 5, para el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto tiene que ver con la comunión. Es ser la iglesia gloriosa. Punto número 3. Dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Diga conmigo, perseverar en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan tiene que ver con la cena del Señor. Por un lado, es el momento en que nosotros participamos todos juntos de la cena del Señor, del pan y el vino, pero también tiene que ver con compartir de Cristo. Cristo es el pan de vida y nosotros compartimos de Cristo con otros. Él se partió por nosotros y cada vez que nosotros compartimos de Cristo a otros, estamos colaborando con lo que Jesús llama la gran comisión, la misión de Dios en esta tierra. Así que partir el pan significa colaborar con la gran comisión. Perseverar en el partir el pan es ser colaboradores de la gran comisión. Y el último punto dice que la iglesia perseveraba en las oraciones. ¿Sí? Entonces dijimos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso está en Hechos 2:42. Y
Perseverar en las oraciones significa llevar una vida de adoración e intercesión. Permanecer en adoración e intercesión día y noche, que cuando se nos presenten los problemas no vamos a salir corriendo a buscar solución en cualquier lado, sino que vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a entrar en mirar a quién es el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que es el alfa y el omega, aquel que es el principio y el final, aquel que era, el que es y el que ha de venir, porque la oración no nos conecta con nuestro corazón, la verdadera oración nos conecta con la revelación de quién es Dios, de quién es el Cordero inmolado que está sentado en el trono. Él es digno de nuestra adoración. Así que estas son las 4 cosas que Jesús dice: aquellos que perseveren hasta el final, esos completarán la meta. Esos recibirán la recompensa. Esos me adorarán y reinarán conmigo para siempre. Así que, ¿quién quiere descubrir cómo perseverar en el Evangelio completo? ¿Cómo perseverar en ser la iglesia gloriosa? ¿Cómo perseverar en colaborar con la Gran Comisión? ¿Cómo perseverar en una vida de oración y adoración? ¿Quién quiere perseverar? ¿Vamos a darle? ¿Sí? Voy a compartir un poquito de cada uno de estos 4 puntos. Tal vez no llegue a exponer todo. Esto básicamente estoy intentando de resumir. Hablábamos con el pastor Dani recién. Estoy intentando de resumir 1 año de entrenamiento en una enseñanza de 1 hora. Así que esto va a ser intenso pero glorioso. ¿Les parece bien? Aplauda al Señor, que Él es merecedor de toda la gloria. La doctrina de los apóstoles, punto número 1. Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y esto es el evangelio completo. ¿Y por qué lo llamamos del evangelio completo? Porque muchas veces nosotros hemos creído la historia de Dios a la mitad. Déjame decirte que el evangelio no se trata de cómo Dios te salva para darte cosas. Muchas veces creímos un falso evangelio de que Dios nos rescató para ahora bendecirnos, para darnos, Y es verdad que Dios nos ama tanto que, como decía el pastor, si un padre que es malo no da buenas cosas a sus hijos, ¿cómo el Padre Celestial no nos dará su espíritu? ¿Y saben qué significa eso? Que el evangelio no es cómo Dios te da bendiciones a ti. El evangelio no se trata de cómo Dios te da cosas a ti. El evangelio es cómo Dios se dio a sí mismo para que nosotros tengamos acceso a la mayor solución de todos los problemas en esta tierra, que es su presencia. El evangelio es cómo Dios encarnado en Cristo Jesús se partió en una cruz para que ahora vos y yo tengamos acceso a la presencia de Dios, a la presencia del Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el verdadero evangelio. Y los apóstoles resumieron esto en lo que yo llamo el primer libro cristiano, porque no es parte de la Biblia. Pero hay un documento que escribieron los apóstoles que se llama la Didaché, que tiene que ver, Didaché significa doctrina, es la enseñanza de los apóstoles. Y esto es un documento, es como si fuese el primer libro cristiano de varias páginas. Se resume literalmente en 3 puntos. Toda la enseñanza de los apóstoles y la historia de Dios se resume en 3 puntos: salvación, discipulado y el regreso de Cristo. El evangelio se trata de Jesucristo encarnado. Hay un teólogo que dice: Jesucristo no es solo el centro del evangelio.
Jesucristo es el centro y la circunferencia. Él lo es todo. Él es el principio y Él es el final. Él es el que gobierna la historia. Lo que nosotros necesitamos es a Jesucristo. Nosotros necesitamos de Jesús, mirarlo a Él, verlo a Él. ¿Quién es Él? No necesitamos más afirmaciones que nos digan quiénes somos nosotros. Necesitamos conectarnos a la revelación de quién es Jesús y qué es lo que Él quiere hacer en esta tierra. Así que yo oro que puedas enamorarte más de Jesús. Toda la Biblia relata la historia de un hombre, apunta a la revelación de un hombre y relata una sola historia. La Biblia es una sola historia que siempre apunta a Jesucristo. Nunca te canses de encontrarte con Jesús, porque su revelación es inagotable. No nos va a dar la vida para conocer la belleza de su santidad, la inmensidad de sus atributos, lo infinito de su persona. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el descendiente de David y la raíz de David en los cielos. Él es el Alfa y el Omega. Él es el que era antes de los tiempos. Jesús es eterno. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado, el Verbo hecho carne, aquel que estaba con Dios y era Dios, dice Juan 1. Y entonces Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Él vino a arreglar el problema que Él no causó, el pecado. El pecado es separación, dije. Dios creó todas las cosas para tener comunión. Pero el ser humano escogió gobernar bajo sus propios términos. Eso es pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, a veces nos remitimos a Adán y Eva, ¿no? Ay, esta Eva que comió la manzana y ahora parece que todos estamos condenados por culpa de Eva. Y el problema no fue Adán y Eva. El problema es que todos los días nosotros queremos gobernar nuestra vida bajo nuestros propios criterios. Pero Jesús nos salvó. Y Él nos está transformando a su imagen. Él nos está purificando. Él nos está discipulando. Pero un día Él va a regresar. Y va a reinar esta tierra una vez más. Salvación, discipulado, el regreso de Cristo. Que Jesús va a regresar no es algo añadido al Evangelio. Esto era lo que los apóstoles del primer siglo eran de un trasfondo judío y ellos se saludaban con el término shalom, que es paz en hebreo. Pero cuando el evangelio empezó a alcanzar todas las regiones alrededor de Jerusalén, ya no tenía sentido saludarse con shalom. Ellos estaban viviendo una persecución muy grande, estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Y entonces, cuando se encontraban, ya sea con un judío o con un gentil, le decían: ¿vos creés que Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, vino a esta tierra? Sí, buenísimo. ¿Crees que murió en la cruz? Sí. ¿Crees que resucitó? Sí. ¿Crees que ascendió a los cielos? Sí. ¿Y crees que pronto va a regresar a esta tierra? También. Maranata, somos hermanos, es un código de comunión. Ese es el evangelio completo. El mismo Jesús que caminó esta tierra hace 2000 años es el mismo Jesús que un día va a regresar para establecer su reino para siempre y juzgar al mundo con justicia. Él es la justicia que necesita nuestra casa. Él es la justicia que necesita nuestra nación. Él es la justicia que necesitan todos los gobiernos de la tierra. Jesús es nuestra justicia. Él nos justificó. Así que necesitamos creer en el evangelio completo, porque todo lo que el ser humano cree a medias inventa el final. Pero si hay una iglesia preparada,
perseverante en el evangelio completo. Cuando el enemigo venga a quererte engañar con mentiras, vos le vas a decir: no hay lugar para tus mentiras, porque yo no me invento historias. Yo creo en la palabra de Dios, la palabra completa, el evangelio completo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y todo lo que Él dijo Él lo va a cumplir. No creemos una historia a medias. Nuestra esperanza es firme y es segura, y Jesucristo es la roca de nuestra fe. Él es la roca de nuestra fe. Su persona es la roca de nuestra fe. Así que necesitamos creer en el evangelio completo. Diga: creer. Voy a perseverar en creer en el evangelio completo. Punto número 2. Ser la iglesia gloriosa. Dije muy bien en las escrituras dónde está el término de iglesia gloriosa. Pero esto tiene que ver con la mesa que teníamos ahí. Porque dice que la iglesia perseveraba en la comunión unos con otros. Y muchas veces nosotros hemos tenido una imagen distorsionada de lo que es la iglesia. La iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, siempre lo traduce en una iglesia local. No es posible una vida de intimidad con Dios desconectados de una iglesia local. Dios no va a hacer nada en esta tierra desconectado de su iglesia local, porque la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es La iglesia es el cuerpo de la cabeza, que es Jesucristo. Y nosotros no creemos en un Jesús decapitado. Y saben que hay una historia de la mitología griega de un personaje que se llamó Perseo, que él agarró y mató a un monstruo que era la medusa, que tenía pelos de serpiente. ¿Lo ubican? Más o menos. Y dice que todos los que miraban a la medusa se quedaban hechos como estatuas de piedra. Entonces Perseo fue y sin mirarla cortó su cabeza, y dice que él agarraba después la cabeza de Medusa y se encontraba con gigantes mitológicos, y dice que mirando para el otro lado levantaba la cabeza de Medusa y él conseguía sus objetivos haciendo que los gigantes se volvieran en piedra porque miraban la cabeza de Medusa. Y así iba monstruo tras monstruo. Y muchas veces nosotros hemos vivido un cristianismo y una fe como Perseo, que cortamos a Jesús de su cuerpo, que es la iglesia, y lo atamos como un amuleto a nuestra cintura y lo llevamos acá para que cada vez que tenemos un problema mostramos la cabeza de Jesús para que se nos solucionen los problemas, y termina siendo un amuleto para nuestras bendiciones, y vivimos un Jesús decapitado. Pero Jesús no está decapitado. Él tiene un cuerpo que es la iglesia. Y necesitamos entender que si al día de hoy todavía tenés una herida con un hermano que está a tu alrededor, todavía tenés un problema que tenés que resolver con Jesús. Porque Jesús no se desconecta de su cuerpo. Comunión unos con otros significa que necesitamos entender que no nos puede pasar más que lo único que conocemos de nuestro hermano es la nuca. Porque lo único que vemos cuando nos venimos a la iglesia es ver para adelante y conocer si tiene acá algunas canitas o si le queda bien el peinado. Sino que la vida, la comunión, no es la que sucede en la reunión, sino que es lo que sucede entre las reuniones. Por eso la comunión tiene que ver con las mesas. La Biblia muestra muchas veces a Jesús predicando en las masas, pero Él discipulaba en las mesas. Y todas las personas que se sentaron en la mesa con Jesús fueron transformadas. Y acá es muy importante entender que nosotros tendemos a creer y ver lo que los demás están haciendo mal.
pero mi líder en mi grupo no hace esto, o mi iglesia tiene este problema. Y yo no vengo a decirte eso. Vengo a decirte que cada uno de nosotros es responsable de poner la mesa. ¿Cuántos tienen una mesa en su casa? ¿Cuántos tienen una mesa en su casa? Levante la mano. ¿Cuántos tienen una mesa en su casa? Con sinceridad, levante la mano si tiene. Miren todas las manos levantadas. Mírense, todas las manos levantadas. En cada mano levantada hay una mesa lista para tener comunión con Jesús. En tu casa hay una mesa lista para la comunión. En tu casa hay una mesa lista para que puedas sentar a alguien y tener comunión con un hermano. Y tal vez no tenés que ir muy lejos. Tal vez tenés que empezar con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. Tal vez tenés que empezar con tus hijos, adolescentes. Tal vez vos sos el que tiene que empezar con tus propios padres y decirle, papá, mamá, siéntense a la mesa porque vamos a abrir la Biblia y vamos a orar juntos. Eso es comunión. Comunión es salir de nuestra individualidad, vencer nuestro temor, vencer la vergüenza y saber que no hay nada más glorioso que nos pueda pasar que Jesús se siente a la mesa con nosotros. Porque donde hay una mesa, donde está sentado Jesús, ahí va a haber salvación, ahí va a haber transformación, ahí va a haber gloria de Dios. Cada mesa es un altar que atrae la presencia de Dios. Cada mesa es un altar y cada casa un tabernáculo donde reposa la gloria de Dios. Así que necesitamos perseverar en ser la iglesia gloriosa, porque esto no se trata de hacer iglesia a mi manera, es a su manera. Es dejar mis formas de lado para poder entrar y sentarme a la mesa con Jesús. No es suficiente solo tener una buena doctrina. Es necesario tener comunión porque es donde vivimos lo que creemos. ¿Dónde estás viviendo el evangelio que crees? ¿Dónde estás viviendo el evangelio que crees? Eso es la verdadera comunión. Y el punto número 3 tiene que ver con esta secuencia. Porque cuando nosotros creemos el evangelio completo, lo vivimos con los que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando nosotros vivimos lo que creemos con nuestros hermanos, eso produce un desborde de amor, un desborde de gloria. Y muchas veces nosotros tenemos el problema de que nos cuesta compartir de Cristo con otros, y la pregunta es en realidad no por qué te cuesta compartir de Cristo con otros, sino qué evangelio estás creyendo y cómo lo estás viviendo. Porque cuando creemos el evangelio y lo vivimos en comunidad, eso se multiplica en las personas que están a nuestro alrededor. El amor de Dios desborda y se multiplica, y eso tiene que ver con la gran comisión: partir el pan unos con otros. Recién tuvimos una conversación impresionante. La pastora Laura nos contó su testimonio y yo me imagino que muchos de ustedes deben conocer el testimonio de la pastora. Y hay algo que no podía sacar de mi mente, que es que todo lo que se parte se multiplica. Todo lo que se parte se multiplica. El proceso en el que estás, que sabes que está partiendo tu corazón, muchas veces nosotros le pedimos al Señor, quítanos esto. Y Dios está diciendo, estoy multiplicando tu unción. Estoy multiplicando la revelación que tenés de mí, porque esto va a dar de comer a otros. Y a veces menospreciamos los 5 panes y los 2 peces que Dios nos dio. Pero Jesús dice que levantó el pan al cielo, oró y lo partió. Y cuando lo partió, dio de comer a 5,000 personas. Así que todo lo que se parte se multiplica. Y que podamos ver que nosotros somos colaboradores de eso. Dios va a usar tu historia para multiplicar su gloria a otros. Dios va a usar tu historia.
de donde Dios te sacó, de donde Dios te rescató, todo lo que Jesús te reveló, Dios va a usar esa historia para comenzar a multiplicarse. Porque cada corazón es un campo y cada creyente un misionero. Y la gran comisión es la tarea de que debemos llevar el evangelio a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y yo compartí el día de ayer. Tuve el inmenso privilegio, por que esas cosas que solo puede hacer el Señor, de estar en una iglesia cristiana en Egipto. Egipto es una nación del Medio Oriente que forma parte de la ventana 1040, que es la zona menos evangelizada. Pero ahí pude ver, de repente empezó toda una congregación, unas 200 personas, a cantar en árabe. Las mismas canciones que cantamos nosotros, tal vez, pero en árabe. Y se me vino la Biblia encima. Porque pude ver con mis propios ojos cuando Dios dice: de todo pueblo, lengua, tribu y nación adorarán al Cordero que fue inmolado, aquel que es digno de tomar el rollo y desatar los sellos. De todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero lo que va a suceder en las naciones comienza con un creyente entregando su corazón. Y si hoy vos le decís: Señor, yo entrego mi historia y quiero ser parte de la tuya, Dios va a escuchar esa oración. El cielo va a escuchar esa oración. Esa es una oración peligrosa. Pero las oraciones peligrosas son las que cambian la historia. Una oración peligrosa no es cuando le pides al Señor que simplemente resuelva tus problemas financieros. Una oración peligrosa es cuando le dices: yo entrego mis sueños. Yo entrego todo para ser parte de tu historia. Ya no quiero vivir mi propia historia. Señor, úsame para ser parte de tu historia en el lugar donde estoy. Mamás, papás, tal vez tu parte de la historia es criar hijos educados, criar hijos que van a mantenerse fieles, profesionales. Tu parte de la historia es ser fiel hasta el final, guardar la fe. El apóstol Pablo, antes de morir, él podría haberse echado encima muchas credenciales, pero a Timoteo le dice en 2 Timoteo 4: mi gran galardón es que he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he completado la carrera, he guardado la fe y me está reservada la corona de justicia que Dios, el juez justo, me dará, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Perseveraremos hasta el final, porque habrá una iglesia dispuesta a hacer oraciones peligrosas. Así que pónganse de pie conmigo, porque vamos a orar. Porque la última pata es perseverar en adoración e intercesión día y noche. Día y noche. Y muchas veces creímos que los que salen a evangelizar están peleados con los que oran. Y en realidad no es orar o salir a evangelizar, es que una iglesia que contempla al Señor y lo mira a Él enciende el fuego en su corazón y necesitan empezar a multiplicar lo que Dios le dio. Así que nuestra fe es fortalecida cada vez que nos conectamos en oración con el Señor. Hay algunas frases sobre la importancia de la oración. George Mueller, un misionero, decía: las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. John Piper dijo: uno de los grandes usos de las redes sociales será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Leonard Ravenhill: si somos débiles en la oración, somos débiles en todo.
John MacArthur: la oración es la respuesta espontánea del corazón que cree en Dios. J.C. Ryle decía: dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. John Bunyan dijo: es mejor una oración sin palabras pero que un corazón que tiene muchas palabras pero que no quiere conectarse con la presencia de Dios. R.C. Sproul, un teólogo que partió con el Señor hace poco, dijo: la oración no cambia las cosas, la oración nos cambia a nosotros. Y así que hay un llamado de gracia para todos aquellos que vinieron a este lugar y que tal vez sentían que su fe estaba a punto de quebrar. Y yo vengo a decirte: hay gracia de Dios para perseverar. Todos aquellos que creían que no iban a llegar hasta el final, que estaban por perder su fe, es el momento de levantar nuestra voz en oración. Levantemos nuestra voz en oración, porque hay un llamado de gracia para ver al Señor. Y Lucas 18 dice: no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Y día y noche representa que va a haber una iglesia que clama a Él en las buenas y en las pruebas, cuando esté todo bien y en medio de la dificultad, cuando nos salga todo bien y cuando salga todo mal. Ahí vamos a estar para levantar nuestra voz en adoración, porque dice: no se tardará en resplandecerles, Dios hará pronta justicia. Pero cuando venga Jesús a esta tierra, hallará fe en tu corazón, hallará fe. Y oro: Señor, aquí hay una iglesia llena de fe, porque la oración es el oxígeno que nos impulsa a perseverar. Levantamos nuestra voz y adoramos. La, 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 la. Mis labios desbordan con palabras de amor. Preparamos tu camino, Rey de gloria. Mis labios desbordan con palabras de amor. Preparamos tu camino, Rey de gloria. Mis labios desbordan con palabras de amor. Preparamos tu camino, Rey de gloria. Mis labios desbordan con palabras de amor. Y no vamos a parar, no vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te no vamos a parar, no vamos a parar de amarte. Gracias de Dios para no vamos a parar de adorarte. Levanta tu voz. No vamos Levanta a parar de decirte te adoramos, cuánto Señor. te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, No vamos a parar de decirte. y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero Vamos esta mañana, esto es un altar. reciba Hay oraciones peligrosas la y el Espíritu Santo te está invitando. ¿Quieres ser de parte de mi plan? su
sacrificio y que el Hay una iglesia que se entrega. Hay una iglesia que se entrega para vivir su plan, para la vivir el evangelio. recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa. No vamos a parar con todas nuestras fuerzas, no vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, de decirte cuán. Una vez más, no vamos a parar, no vamos a parar de amarte. Oh. Declaramos su nombre, no hay otro. Mi amado y mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre. Solo contemplarlo a Él nos hace querer perseverar hasta el final. Amado es el más bello entre. Y juntos una vez más declaramos su nombre precioso, Yeshua. Oh, no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Yeshua, Yeshua. Es el centro de la historia, Él es el centro del Evangelio, Él es el centro de nuestras vidas, Yeshua. Oh. Yeshua, Yeshua. Ahí donde estás, por unos segundos más, comienza a declarar su nombre. Vamos a llenar este lugar con adoración a Yeshua, a Jesucristo, a aquel que un día ascendió a los cielos y prometió regresar para restaurar la tierra y un día entregársela al Padre, y juntos reinaremos para siempre. Ahí donde estás, te invito a que levantes tu voz y comiences a declarar el nombre de Jesús. Simplemente comienza a decir Jesús,
Jesús, Cristo Jesús, te exaltamos. Tú eres el Rey de la iglesia. Tú eres el Rey de tu esposa. Tú eres aquel que gobierna y aquel que sustenta el cuerpo. Ahí donde estás, por unos segundos, que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz fuerte, declarando el nombre de Jesús. Oh, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Oh. Vamos, iglesia, abre tu boca por unos segundos. Comienza a adorarlo al Señor con tus propias palabras. No tienes que hacer frases tan armadas. Como decía Nico, quizás ni siquiera crees que cantas bien. No importa, en este momento es Él a quien queremos mirar. Es Él. Es Él. Por unos segundos levanta tu voz y exáltalo. Cristo Jesús. Él le da sentido a nuestra vida. Él le da sentido a la iglesia. Él le da sentido a todo lo que hacemos. Por Él vivimos y nos movemos y somos. Oh, Jesús, 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 cuánto te amamos, cuánto te amamos. Queremos gastar nuestros días en ti. Y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Hay alguien que puede cantar. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Vamos con más fuerza. Y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, y con alegría, dueño de mis días. Y sí, vale la pena, sí, vale la pena, sí, vale la pena, vale la pena, sí, vale la pena, sí, vale la pena, sí, vale la pena. Con todas nuestras fuerzas, sí, vale la pena, sí, vale la pena, sí, vale la pena. Una vez más decimos, sí, vale la pena, sí. Renovamos nuestro pacto de amor. Vale la pena seguir y amar a Jesús. Es Él y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Y Él volverá, y Él volverá, soberano, Él volverá, y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá
el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos. Una vez más Él volverá, Él volverá. Él volverá y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá. Si vale la pena, y si vale la pena, vale la pena. Cada proceso vale la pena. Sí, vale la pena. ¿Dónde está la iglesia que va a perseverar hasta el final? Y va a decir, sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Una última vez con todas nuestras fuerzas. Sí, vale la pena.